Buenos días, querido hermano, Dios te bendiga. Espero que tengas un día maravilloso y que puedas disfrutar y gozar de la presencia del Señor. Hoy quería tocarte un tema muy interesante que es el tema del libre albedrío. ¿Qué es lo que entendemos los creyentes por el libre albedrío? Bueno, es esa capacidad de tomar decisiones propias, de poder escoger entre reaccionar de una manera u otra a dichos eventos. Un ejemplo, hace muy poco estaba hablando con una persona que me contaba que se volvió al veganismo y me pareció muy interesante y muy curioso porque esa persona anteriormente comía carne. Y yo le pregunté cómo es posible que a una persona que le guste la carne se vuelva vegana. A lo que él me explicaba que una persona que se vuelve vegana en sí no es que le deje de gustar la carne, sino que genera una conciencia, genera algo adentro de su mente que le dice que comer carne de alguna manera está mal. Antes que nada, yo no soy vegano ni estoy interesado en volverme vegano, pero me pareció interesante su filosofía de vida. Generas una conciencia que te dice que lo que estás haciendo es incorrecto, que no está del todo bien, y tomas la decisión en ti mismo de cambiarlo. ¿Por qué? Porque tienes una fuerza de voluntad propia que te lleva a pensar distinto, a actuar de otra manera y dejar de hacer lo que antes estabas haciendo. En este caso, esta persona, que era una persona que comía carne, su conciencia lo llevó a no comer carne, a pesar de que la carne sí le gustaba. Y al principio fue complicado, pero después uno se va acostumbrando, se va habituando y va rompiendo esos esquemas que tiene en su cabeza, va rompiendo esas costumbres y va venciendo sobre su propia voluntad. Entonces, entendemos como libre albedrío que podemos tomar decisiones y que incluso podemos forzar nuestros deseos para tomar decisiones que nos parecen más óptimas, más correctas. Un claro ejemplo aquí en la Biblia es en el Génesis cuando Caín mata a Abel. Antes de matarlo, Jehová, una voz interior podríamos decir, o Dios hablándole audiblemente, no sabemos cómo fue, Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el deseo ya estaba dentro de la persona. Él ya había tomado la decisión de lo que iba a hacer. ¿Podía él haber cambiado sus actos? ¿Podía haber él cambiado sus decisiones? Pero él escogió hacer el mal. Y aquí está la cuestión. Nosotros somos personas pecadoras, somos personas que erramos, somos personas que fallamos a Dios. Pero está dentro nuestro tomar la decisión y querer agradar al Padre, querer hacer su voluntad. Vemos cómo Dios nos ha creado, cómo Dios creó al hombre, y en Génesis capítulo 2 Dios le da la opción al hombre. Dios pone dentro del huerto, pone dos árboles y Dios le dice a Adán que estaba permitido comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que no debía de comer. Es decir, Dios nos deja las opciones. Él no es una persona, no es un titiritero que está encima nuestro tratando de controlar lo que nosotros hacemos. Él nos da la opción de elegir el bien, de elegir el mal. Él nos da la opción de acercarnos a sus caminos o de alejarnos. Somos nosotros mismos quienes podemos incluso luchar en contra de nuestra voluntad, ir más allá y decidir hacer el bien. Esto es muy importante porque hay mucha gente que no cree en Dios y que se quiere justificar diciendo: si Dios existiera, no permitiría el mal en el mundo. Si Dios existiera, no permitiría las guerras. Si Dios existiera, no permitiría el hambre, no permitiría
el maltrato infantil, no permitiría un montón de cosas. Pero la cuestión está en que si Dios estuviera encima de todas las personas, obligándolos a hacer o a no hacer correctamente lo que se supone que las personas deberíamos de hacer, entonces estaríamos cortando nuestro libre albedrío. Ya no podríamos decidir, ya no seríamos pensadores libres, ya no podríamos escoger si seguir a Dios o si no seguirlo, ya no podríamos escoger si estar en una religión o si estar en otra, ya no podríamos escoger si elegir un partido político o a otro, porque Dios estaría controlando todos los actos de nuestra vida. Pero vemos que Dios nos da esa decisión propia, que nos da ese poder. Y a eso es a lo que yo le llamo confianza de un padre a un hijo. Dios nos ha creado y ha depositado toda la confianza en la humanidad de que hagamos las cosas bien, de que hagamos los correctos. Él puso en la tierra los recursos suficientes, puso en la tierra el agua suficiente, la comida suficiente, puso todo lo que necesitamos para que vivamos y nos desarrollemos como humanidad, para que ayudemos al prójimo y que no le causemos daño. Pero la verdad es que los actos de maldad nacen en nuestro propio corazón, en nuestro propio egoísmo, en nosotros querer ser mejores que los demás y tener más que los demás. Y para lograr eso terminamos aplastando a las otras personas. Entonces, no podemos nosotros justificar nuestros actos cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas y queremos hacer lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, lo que a nosotros nos parece que es mejor para nosotros. Y sacamos a Dios, lo echamos fuera, pero cuando vemos que nuestros actos tienen malas consecuencias, cuando vemos que a nosotros nos va mal en la vida, cuando vemos que la humanidad está mal, lo primero que hacemos es buscar un culpable. Y a quien señalamos, lamentablemente, es a Dios. La verdad es que si hiciéramos las cosas realmente como Dios nos manda, muy probablemente, la mayoría del hambre en el mundo, por no decir que todo, pero la mayoría del hambre en el mundo desaparecería. La pobreza desaparecería. La mentira, el engaño desaparecerían. Muchas enfermedades, si nos cuidáramos realmente, porque la palabra del Señor también nos manda a cuidar nuestro cuerpo, si realmente nos cuidáramos correctamente como deberíamos de hacerlo, la mayoría de enfermedades, por no decir casi todas, desaparecerían. El problema está en nuestras acciones, en las decisiones que tomamos y que no queremos cambiar porque nos han enseñado que lo que queremos es lo que tenemos que tener. Por último, quería acabar con esto, que está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, y que dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ejecutan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Querido hermano, querida hermana que me estás viendo del otro lado de la pantalla, tú tienes dentro tuyo el poder de la decisión, ese acto de confianza que Dios ha depositado en ti. Dios confía en ti de que tú hagas lo correcto, de que te acerques a Él, de que busques hacer su voluntad y de que practiques el bien. Hoy te pregunto, ¿qué decides hacer?